En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes, los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenta un autor espiritual: en el Evangelio de hoy, el Señor nos dice con total claridad: No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas palabras de Jesús nos recuerdan que la vida cristiana no consiste solamente en profesar la fe con los labios, sino en vivirla con obras concretas. No basta con conocer la doctrina, rezar algunas oraciones y participar exteriormente en actos religiosos si el corazón no está verdaderamente dispuesto a obedecer a Dios. El Señor nos dice que debe de existir coherencia entre lo que creemos y lo que decimos y hacemos. El Señor nos advierte contra el peligro de una religiosidad superficial que se queda en palabras hermosas sin traducirse en una vida transformada por el Evangelio. El verdadero discípulo escucha a Cristo y procura poner en práctica sus enseñanzas en la vida diaria, en la familia, en el trabajo, en la comunidad y en el trato con los demás. Por eso el Señor concluye con la parábola de las dos casas. Un hombre prudente construye sobre roca, otro insensato construye sobre arena. A simple vista ambas casas pueden parecer iguales. La diferencia se manifiesta cuando llegan la lluvia, los vientos y las tormentas. La roca simboliza la obediencia a la palabra de Dios. Construir sobre roca significa fundamentar nuestra existencia en Cristo, en sus enseñanzas y en su voluntad. Quien vive así no queda libre de las dificultades. También le llegan las tormentas de la enfermedad, las pruebas familiares, las tentaciones, las incomprensiones o los sufrimientos. Pero permanece firme porque su vida tiene un fundamento sólido. Construir sobre arena, en cambio, representa llevar una vida edificada sobre criterios humanos, sobre caprichos, intereses pasajeros o una fe solamente aparente. Mientras todo va bien, la casa parece estable, pero cuando llegan las pruebas, se revela la fragilidad de sus cimientos. Es importante notar que Jesús no dice solamente el que escucha estas palabras mías. Dice el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica. La diferencia entre el prudente y el imprudente no está en haber escuchado o no escuchado,
sino en haber obedecido o no obedecido. Ambos oyeron la misma enseñanza, pero solo uno la convirtió en vida. Cada día el Señor nos ofrece la oportunidad de cimentar nuestro edificio espiritual sobre roca firme. Cuando perdonamos, cuando decimos la verdad, cuando cumplimos nuestro deber, cuando servimos con humildad, cuando rechazamos el pecado y elegimos el bien. Así se construye sobre roca. El Evangelio termina diciendo que la gente estaba admirada porque Jesús enseñaba con autoridad. Esa autoridad provenía de que sus palabras coincidían perfectamente con su vida. Él no solo enseñó el camino, él mismo recorrió ese camino hasta la cruz. Y hoy nos invita a edificar nuestra existencia sobre él, la roca firme que jamás falla. Pidamos a la Santísima Virgen María, que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica con total fidelidad, que nos ayude a ser no solo oyentes del Evangelio, sino verdaderos discípulos que lo viven, que construyen toda su vida sobre Cristo. Y rezamos: Señor Jesús, tú eres la roca firme sobre la que quiero edificar toda mi vida. No permitas que mi fe se quede solamente en palabras, ni que mis labios te llamen Señor, mientras mi corazón permanece lejos de tu voluntad. Concédeme la gracia de escuchar tu palabra con un corazón humilde y dócil, y de ponerla en práctica cada día, en las cosas grandes y también en las pequeñas. Cuando lleguen las tormentas de la vida, las pruebas, las tentaciones, el sufrimiento o el desánimo, haz que permanezca firme, porque mi confianza está puesta en ti. Aparta de mí todo aquello que sea arena, el orgullo, la comodidad, la superficialidad, la incoherencia y el pecado. Fortalece los cimientos de mi alma con la oración, la caridad, la humildad y la fidelidad a tu evangelio. Haz que mi vida sea un testimonio de tu amor, para que quienes me vean descubran en mis obras tu presencia. Señor, que al final de mi vida pueda escuchar de tus labios aquellas palabras que tanto anhelo. Ven, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Santísima Virgen María, Madre de Jesús y Madre nuestra, tú escuchaste la palabra de Dios con un corazón limpio y generoso y la convertiste en vida con una obediencia perfecta. Enséñame a construir mi existencia sobre la roca firme que es tu Hijo Jesucristo. Que mi fe no se quede solo en palabras, sino que se manifieste en obras de amor, de justicia, de misericordia y de fidelidad. Madre buena, cuando lleguen las tormentas de la vida, sostén mi esperanza, fortalece mi fe y enséñame a confiar plenamente en tu Hijo Jesucristo, seguro de que quien permanece unido a Él nunca será vencido. Aléjame de la arena de la superficialidad, del orgullo, de la tibieza y del pecado. Haz que cada día escuche con docilidad la voz de tu Hijo y tenga la valentía de poner en práctica su evangelio. Virgen fiel, alcánzame la gracia de vivir siempre cumpliendo la voluntad del Padre, para que un día pueda habitar para siempre en la casa del cielo, donde junto contigo alabe eternamente a la Santísima Trinidad.